Relatos del lado oscuro presenta. Por fin, 13º capítulo de las aventuras de Arthur Gordon Pym. Adaptación de la novela de Edgar Allan Poe. Mi amigo Augusto, Dirk Peters y yo sobrevivimos al sangriento motín del barco gracias a que sacrificamos a Parker con el fin de alimentarnos. Irónicamente, fue él quien propuso hacerlo echando suertes y resultó perdedor. Después tuvimos la fortuna de poder hacer un boquete a la despensa y hacernos de algunos víveres. La mañana del 24 de julio, los tres nos hallábamos extraordinariamente restablecidos física y moralmente, a pesar de la peligrosa situación en que nos encontrábamos a gran distancia de tierra, sin más provisiones que para 15 días, casi sin agua y flotando a merced de los vientos y de las olas. Los peligros y las angustias más terribles, de los que tan milagrosamente acabábamos de escapar, nos hacían considerar nuestros sufrimientos como un mal menor. Es cierto que la felicidad y la desgracia son relativas. Al salir el sol, nos preparamos para reanudar nuestras tentativas a fin de sacar algo de la despensa, pero un aguacero nos obligó a preocuparnos de recoger agua por medio de un paño que ya habíamos utilizado antes para este propósito. No teníamos más medio de recolectar el agua que tendiendo la sábana, colocando en su centro uno de los herrajes del trinquete. El agua conducida de este modo al centro desaguaba en nuestro cántaro. Lo habíamos casi llenado cuando una violenta racha procediente del norte nos obligó a desistir, pues el barco comenzó a balancearse tan violentamente que no podíamos mantenernos de pie. Vayamos a proa. Hay que amarrarnos con firmeza otra vez a los restos del cabrestante. Sí, Dirk, así esperaremos a que amaine la tormenta. Sorteamos el temporal aquella noche con relativa seguridad, a pesar de que a cada instante nos veíamos inundados y en peligro de ser barridos por el mar. Por fortuna, el tiempo era tan cálido que casi hacía agradable el contacto con el agua. 25 de julio. Al amanecer, la tempestad se había convertido en una simple brisa de 10 nudos por hora, y el mar había bajado tanto que casi podíamos andar en seco por la cubierta. Mas, con un gran pesar, descubrimos que las olas se habían llevado 2 tarros de aceitunas y todo el jamón, a pesar del cuidado con que los habíamos atado. No nos decidimos a matar a la tortuga que habíamos encontrado en la despensa aún. Nos contentamos con tomar como desayuno unas cuantas aceitunas y una medida de agua cada uno, mezclada a partes iguales con vino. Este brebaje nos dio ánimos y vigor, sin sumirnos en la embriaguez que nos había producido el vino de Oporto. El mar seguía demasiado movido para repetir nuestros esfuerzos en busca de provisiones de la despensa. Varios artículos, de ninguna importancia en nuestra actual situación, subieron a través del boquete a lo largo del día, siendo inmediatamente barridos por las olas. También observamos que el barco estaba aún más inclinado, de modo que no podíamos permanecer de pie ni un instante sin atarnos, por lo que pasamos un día sombrío y molesto. Ya es mediodía. El sol cae casi verticalmente. Creo que fuimos arrastrados por los vientos del norte y del noroeste, cerca del Ecuador. Tienes razón, Augusto. El clima es demasiado cálido. Hacia el anochecer vimos varios tiburones y nos alarmamos por la audacia con que se acercó a nosotros uno de enorme tamaño. Cuando un fuerte bandazo nos sumergió bajo el agua en la cubierta, el monstruo pasó nadando por encima de nosotros. ¡Cuidado, Peters! Ese animal me golpeó con la cola. Esto no me gusta nada. Y las olas no dejan de golpearnos. Por fin, una fuerte ola arrastró fuera al tiburón con gran alivio nuestro. De haber tenido un clima más moderado, lo habríamos capturado fácilmente. ...26 de julio... Al encontrar que el viento había amainado mucho y que la mar estaba menos gruesa, decidimos reanudar nuestras tentativas para llegar a la despensa. Trabajamos mucho todo el día. Lo siento.
pero no podremos sacar nada más de allí. Los mamparos de la despensa se rompieron durante la noche y su contenido fue barrido a la cala. ¡Oh no! ¡Esto es desesperante! 27 de julio. El mar estaba casi en calma, soplando aún un suave viento del norte y del oeste. Como el sol calentó mucho por la tarde, nos dedicamos a secar nuestras ropas. Calmamos en gran manera nuestra sed y sentimos mucho alivio bañándonos en el mar. Pero al hacer esto tuvimos que guardar muchas precauciones por temor a los tiburones, algunos de los cuales vimos nadando en torno al bergantín durante el día. 28 de julio. Continuó el buen tiempo. El bergantín se tumbó de un modo tan alarmante que temimos que se volviera de quilla al cielo. Nos preparamos lo mejor que pudimos para esta emergencia, atando lo más fuerte posible a sotavento la tortuga, el cántaro del agua y 2 tarros de aceitunas que nos quedaban, colocándolos fuera del casco por debajo de las cadenas principales. 29 de julio. Persistió el buen tiempo. El brazo herido de Augusto comenzó a presentar síntomas de gangrena. Se quejó de sed excesiva y de modorra, pero no tuvo dolores agudos. Dirk, me preocupa mucho Augusto. No podemos hacer nada por aliviarlo, sino frotarle las heridas con un poco de vinagre de las aceitunas. Creo que eso no le hará ningún bien. Tripliquemos su ración de agua para ahorrarle sufrimientos. ...30 de julio... Un día excesivamente caluroso, sin ningún viento. Un enorme tiburón se mantuvo cerca del barco toda la mañana. Hicimos varias tentativas infructuosas para capturarle con un lazo. Augusto estuvo mucho peor y decayendo evidentemente, más por la falta de alimentos apropiados que por los efectos de sus heridas. Dios mío, líbrame de este sufrimiento. Dame la muerte. Llévame contigo. Esta tarde nos comimos las últimas aceitunas y encontramos tan corrompida el agua de nuestro cántaro que no pudimos beberla sin añadirle vino. Decidimos matar a nuestra tortuga al día siguiente. ...31 de julio... Después de una noche de gran ansiedad y fatiga, debido a la posición del casco, nos dispusimos a matar y a descuartizar nuestra tortuga. Vaya, esta tortuga es más pequeña de lo que recordaba. No debe pesar más de 10 libras. Hay que cortarla en finas rajas y guardarla en los tarros de aceitunas, en la botella de vino también, con el vinagre de las aceitunas, para conservar la carne el mayor tiempo posible. Guardemos una parte hasta que se acabe el resto. Reduciremos nuestra ración de carne a 4 onzas al día. Así la tortuga deberá durarnos unos 13 días. De acuerdo. Tenga gusto, come, te hará bien. Gracias. Arthur, no sé si resistiré más. Lo harás, amigo, ánimo. Creo que esta noche va a llover y podremos recolectar agua. Efectivamente, al anochecer sobrevino el aguacero. De común acuerdo se la dimos íntegra a Augusto, quien parecía estar en las últimas. Bebió el agua de la sábana a medida que la íbamos recogiendo, pues habíamos usado todos los recipientes para conservar la carne de tortuga. Augusto no parece sentir gran alivio con la bebida. Ya tiene el brazo completamente negro desde la muñeca hasta el hombro. Sus pies están fríos como el hielo. Me temo que pronto morirá. Está espantosamente consumido. Cuando partimos pesaría unos 57, 58 kilos. Ahora no debe pasar de 25. Tiene los ojos tan hundidos en sus cuencas que apenas se le ven, y la piel de sus mejillas le cuelga tan floja que le impide masticar cualquier alimento o incluso beber. 1 de agosto. Persistió la calma, con un sol abrasador que nos deprimió. Sufrimos mucha sed, pues el agua del cántaro estaba completamente corrompida y llena de bichos. Pero nos vimos obligados a tomar una poca, mezclándola con vino.
Apenas nos apagó la sed. Más alivio encontramos en los baños en el mar, pero no podemos tomarlo sino muy de tarde en tarde, a causa de la continua presencia de los tiburones. Ahora vemos que Augusto no se salvará. Se está muriendo ante nuestra vista. No podemos hacer nada por aliviar sus sufrimientos que parecen insoportables. A eso de las 12, Augusto expiró entre violentas convulsiones y sin haber hablado durante varias horas. Su muerte nos llenó de los más sombríos presagios y ejerció sobre nuestros espíritus una impresión tan poderosa que pasamos todo el día inmóviles junto al cadáver sin decirnos nada. Hasta después del anochecer no tuvimos valor para arrojarlo al mar. Aquello resultó espantoso, indeciblemente horrible, pues estaba tan descompuesto que cuando Peters intentó levantarlo, se le quedó entre las manos una pierna entera. Cuando la masa putrefacta se deslizó por encima de la cubierta del barco al mar, el resplandor de la luz fosfórica del agua que nos rodeaba nos dejó ver 7 u 8 grandes tiburones, mientras el crujir de aquellos horribles dientes desgarrando la presa en pedazos entre ellos podía oírse a 1 milla de distancia. Ante lo sobrecogedor del ruido, nos abismamos aterrados. 2 de agosto. Continuó el mismo espantoso tiempo de calor y calma. La aurora nos sorprendió en un deplorable estado de abatimiento físico y moral. El agua del cántaro estaba completamente estropeada, convertida en una especie de masa gelatinosa, una masa compuesta de gusanos y limo. La tiramos. Lavamos el cántaro hundiéndolo en el mar, echándole después un poco de vinagre de nuestros tarros de tortuga en conserva. Apenas podemos soportar la sed y tratamos en vano de aliviarla con vino, que es como echar leña al fuego, excitándonos hasta un grado de embriaguez. Después procuramos calmar nuestros sufrimientos con agua de mar. Sentimos inmediatamente las más violentas náuseas, por lo que no volvimos a probar esta mezcla. Pasamos todo el día acechando con ansiedad una oportunidad para bañarnos, pero sin éxito, pues el barco estaba completamente asediado por todos lados de tiburones. Sin duda los mismos monstruos que habían devorado a nuestro infortunado compañero la noche anterior y que estaban esperando otro festín semejante. Esta circunstancia nos produjo el más amargo sentimiento y nos llenó de los presentimientos más deprimentes. Habíamos experimentado un gran alivio cuando nos bañábamos, y tener que privarnos de este recurso de una manera tan espantosa era lo más que podíamos soportar. También nos preocupaba el peligro inmediato, pues al menor resbalón o movimiento falso podía arrojarnos al alcance de aquellos monstruos voraces, que frecuentemente avanzaban hacia nosotros nadando por barlovento. Ni nuestros chillidos ni nuestros golpes los asustaban, aun cuando uno de los más grandes fue alcanzado por el hacha de Peters, hiriéndole gravemente, persistió en sus intentos de lanzarse sobre nosotros. Al caer la noche, una nube oscureció el cielo, pero con gran angustia nuestra pasó sin descargar. Es completamente imposible imaginar los sufrimientos que nos causa la sed en este momento. Pasamos la noche sin dormir, tanto por la sed como por el miedo a los tiburones. ...3 de agosto. No hay perspectivas de salvación, y el bergantín se inclina cada vez más, de modo que no pudimos mantenernos de pie sobre cubierta. Nos ocupamos de atar el vino y la carne de tortuga, de suerte que no los perdiéramos en caso de que el barco se diera la vuelta. Arrancamos 2 fuertes cabos del portaobenque del trinquete y los clavamos con el hacha en el casco, por el lado del sotavento, quedando como medio metro dentro del agua, no muy lejos de la quilla, pues estábamos ya casi de costado. Sujetamos nuestras provisiones a estos clavos. Sufrimos una terrible agonía a causa de la sed durante toda la jornada, pues no tuvimos ninguna oportunidad para bañarnos, ya que los tiburones no nos abandonaron ni un instante. Nos fue imposible dormir. ...4 de agosto... un poco antes del amanecer,
notamos que el barco estaba dándose la vuelta. Y nos despabilamos rápidamente para impedir que el movimiento nos arrojase al agua. Al principio la vuelta fue lenta y gradual. Vamos, Arthur. Trepemos a sotavento. Pero no calculamos suficientemente la aceleración del impulso, pues fue haciéndose tan excesivamente violenta que no pudimos contrarrestarlo. Y antes de que nos diésemos cuenta de lo que sucedía, nos vimos lanzados bruscamente al mar y tuvimos que forcejear a varias brazas debajo de la superficie con el enorme barco justamente encima de nosotros. Al hallarme bajo el agua me vi obligado a soltar cuerda y viendo que estaba completamente debajo del barco y mis fuerzas casi exhaustas, apenas luché por la vida y me resigné a morir en unos instantes. Pero volví a equivocarme de nuevo, pues no había tenido en cuenta el rebote natural del casco por el lado de sotavento. El torbellino ascendente del agua que el barco originó al volverse parcialmente hacia atrás me devolvió a la superficie mucho más bruscamente de lo que me había sumergido. Al llegar arriba, me encontré a unos 20 metros del casco. El barco se hallaba con la quilla al aire, balanceándose violentamente de un lado para el otro, y el mar estaba muy agitado, girando en todas direcciones y formando grandes remolinos. No podía ver a Peters. Una barrica de aceite flotaba a pocos metros de mí y varios otros artículos del bergantín aparecían esparcidos. Mi terror principal ahora era por causa de los tiburones, pues sabía que se hallaban en los alrededores. A fin de disuadirlos, si era posible de que se acercasen a mí, sacudí vigorosamente el agua con los pies y las manos mientras nadaba hacia el barco, haciendo mucha espuma. Estoy seguro de que este ardid tan simple fue lo que me salvó la vida, pues todo el mar alrededor del bergantín, momentos antes de volcarse, estaba tan plagado de aquellos monstruos que estuve en contacto con algunos de ellos durante mi avance hacia el barco. Afortunadamente, alcancé a salvo el costado de la embarcación, aunque tan debilitado por el violento ejercicio que no hubiera podido encaramarme en lo alto sin la oportuna ayuda de Peters. Arthur, vamos. Toma la cuerda. Apenas libres de este peligro, nuestra atención se fijó en la espantosa inminencia de otro, el de nuestra absoluta inanición. Toda nuestra reserva de provisiones había sido barrida por las olas, a pesar de todo el trabajo que nos tomamos para asegurarlas, y no viendo ya ni la más remota posibilidad de obtener más, nos entregamos a la desesperación llorando como niños, sin tratar de consolarnos uno a otro. Es difícil imaginarse una debilidad semejante, y quienes nunca se han hallado en una situación parecida la considerarán sin duda inverosímil. Pero debe recordarse que nuestros cerebros estaban tan completamente trastornados por la larga serie de privaciones y terrores a que habíamos estado sometidos que no podíamos ser considerados en aquel tiempo como seres racionales. En peligros posteriores, casi tan grandes, si no mayores, soporté con entereza todos los males de mi situación. Y Dir, como se verá, dio muestras de una filosofía estoica casi tan increíble como su actual y pueril derrumbamiento. La diferencia es debida a la distinta condición mental. El vuelco dado por el bergantín, incluso con la consiguiente pérdida del vino y de la tortuga, no empeoró en realidad mucho más nuestra situación, a no ser por la desaparición de las ropas de cama y el cántaro con los que podíamos recoger el agua de lluvia, pues encontramos todo el casco cubierto de una capa de grandes percebes, que resultaron ser un alimento excelente y muy nutritivo. Por tanto, en dos aspectos importantes, el accidente que tanto habíamos temido nos benefició más que nos perjudicó. Nos proporcionó una reserva de crustáceos para un mes y contribuyó en gran manera a nuestra comodidad, pues nos hallábamos mucho más a gusto y con mucho menos peligro que antes. Pero la dificultad de conseguir agua nos impedía ver esto. Relatos del lado oscuro. Arthur, quitémonos las camisas. Tenemos que aprovechar cualquier chaparrón que caiga para recoger agua. Si tenemos suerte podemos recoger aunque sea una poca. No hubo señales de nubes durante todo el día, y las angustias de la sed se hicieron casi intolerables. Por la noche, Peters consiguió dormir una hora, aunque muy inquieto, pero mis intensos sufrimientos no me dejaron pegar los ojos ni un solo instante.
5 de agosto. Se levantó una suave brisa que nos llevó a través de una gran cantidad de algas, entre las cuales tuvimos la suerte de encontrar 11 pequeños cangrejos. Mira, Arthur, el caparazón de estos cangrejos es tan blando que podemos comerlos enteros. Tienes razón, Peters. Están deliciosos y producen menos sed que los percebes. No veo tiburones entre las algas. Arthur, creo que podemos aventurarnos a bañarnos para disminuir nuestra sed. Permanecimos en el agua 4 o 5 horas. Esto nos alivió bastante y pasamos la noche algo más confortablemente que la anterior. Y los dos logramos conciliar un poco el sueño. ...6 de agosto... Este día recibimos la bendición de una lluvia abundante y continua que duró desde mediodía hasta el anochecer. Lamentamos amargamente la pérdida del cántaro y de la garrafa, pues pese a los pocos medios que teníamos para recoger el agua, hubiésemos llenado no una sino ambas vasijas. Para calmar los embates de la sed, nos tuvimos que contentar con dejar que las camisas se empapasen y retorcerlas luego de modo que el precioso líquido nos escurriese en la boca. En esta ocupación pasamos todo el día. 7 de agosto. Al despuntar el día, mi compañero y yo al mismo tiempo descubrimos una vela hacia el este, que evidentemente venía hacia nosotros. Saludamos la gloriosa aparición con un prolongado, aunque débil grito de enajenación, e inmediatamente comenzamos a hacer todas las señales que podíamos, agitando las camisas al aire, saltando tan alto como nuestro débil estado nos lo permitía, e incluso gritando con toda la fuerza de nuestros pulmones, aunque el barco debía estar lo menos a 15 millas de distancia. ¡Ay! ¡Ayuda! 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 Más fuerte, Arthur. ¡Ayuda! Grita fuerte. El buque seguía acercándose a nuestro casco, y si mantenía su rumbo llegaría a aproximarse tanto que nos vería. 1 hora después de que lo descubrimos, vimos claramente gente sobre cubierta. Era una goleta larga y baja, con la arboladura muy inclinada a popa y aparentemente con la tripulación completa. Entonces comenzamos a alarmarnos, pues no podíamos imaginar que no nos viesen y temimos que nos dejasen abandonados a nuestra suerte. Acto de diabólica barbarie que, por increíble que parezca, se ha perpetrado repetidas veces en el mar, en circunstancias muy similares a la nuestra, y por seres a quienes considerábamos como pertenecientes a la especie humana. Pero en este caso, por la misericordia de Dios, estábamos destinados a llevarnos un chasco agradabilísimo, pues enseguida advertimos una repentina conmoción en la cubierta del barco desconocido, el cual inmediatamente izó una bandera inglesa y, ceñido por el viento, avanzó en línea recta hacia nosotros. Media hora después, nos hallábamos en su cámara. Resultó ser la Jane Coy de Liverpool. Su capitán Guy se dedicaba a pescar y a traficar por los mares del sur y del Pacífico. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, 13º capítulo. Edgar Allan Poe. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.